Bendiga, amada iglesia. Pueden sentarse. Hace unos años atrás estaba sentado por aquella área y en medio de el devocional yo fui guiado por Dios a mirar esta pintura, el Getsemaní. Y tuve un momento de reflexión porque me identifiqué con esos rostros, con el dolor de cada uno de esos rostros. Y lloraba porque aún antes de yo conocer a Jesús, Él ya estaba pensando en mí. Y me quebrantaba el sacrificio de la cruz. Me quebrantaba el dolor de Jesús, no por pena, sino por arrepentimiento. ¿Cuánto le costó a Jesús morir por mi salvación y por su salvación? Y yo me preguntaba, ¿estaré yo agradecido por lo que Él hizo por mí? Y eso me creaba a mí quebranto. Así que les traigo esta experiencia porque yo no sé si todavía la iglesia sigue sensible al sacrificio de Jesús. Yo no sé si todavía la iglesia habla con pasión el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Yo no sé si todavía usted recuerda a Jesús muriendo por sus pecados. Yo no sé si es tema de su conversación. Yo no sé si usted predica todavía de la cruz. Pero debe de ser el mensaje principal de cada uno de nosotros que hemos experimentado lo que pasó en aquel lugar. Que hoy podemos respirar vida por lo que pasó en aquel lugar. Así que el tema de hoy tiene mucho que ver con lo que Cristo hizo en la cruz. Y el tema de hoy, amada iglesia, es el alma transformada. El alma transformada es el mejor mensaje del evangelio. El alma transformada es el mejor mensaje del evangelio y medítelo si no es así. Si no es así el mejor mensaje del evangelio, ver un hombre transformado, ver una mujer transformada por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra. A esta palabra nos invita a la acción, nos invita a vivir apasionado por lo que Dios nos invita a obedecer. Y dice, y no tan solamente oidores, engañándoos. Esto es bien importante que lo entendamos. Engañándoos a vosotros mismos. Si usted viene a la iglesia, pero no vive lo que dice la palabra, usted se está engañando a usted mismo porque usted está siendo rebelde contra la palabra de Dios y su tiempo, la iglesia, ¿en qué lo está invirtiendo una vez salimos de la congregación? Decimos ser, pero en la práctica ahí fallamos. Una vez escuché al predicador muy conocido, Gille Ávila, y no se sienta ofendido por lo que voy a decir, pero él dijo algo que a mí me llamó la atención. Él decía, en la iglesia hay muchos cristianos bancos. Y yo decía, ¿bancos? Sí, porque están en la iglesia, vienen a los servicios, pero no le hablan a nadie de Jesucristo.
y el banco no le habla a nadie de Jesucristo. Y ahí yo entendí lo que él quiso decir. El alma transformada es el mejor mensaje del evangelio. Zaqueo, un hombre vil que esto llevaba a la gente a quitarle lo que tenían y le quitaba más de lo que debía. Una vez conoció a Jesucristo, lo entregó todo por él. Entregó sus actos mal habidos, entregó el dinero que había quitado a la gente, se lo cuadriplicó. Lo entregó todo por Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que todo lo que él había considerado como ganancia, tenía doble ciudadanía, se consideraba judío y romano a la misma vez, fue enseñado, como dice la palabra, a los pies de Gamaliel, tenía un standing social bastante respetable, y él dice, todo lo que había considerado para mí como ganancia, lo entregué o lo consideré o lo estimé todo por basura para alcanzar la excelencia del conocimiento de Jesucristo, porque ni la doble ciudadanía, ni el haber sido enseñado a los pies de Gamaliel, ni las cosas que alcanzó en la tierra produjo en él la satisfacción que produjo Cristo. Todo lo tuvo por basura para alcanzar la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Ruth dejó todo por seguir al Dios vivo. Dejó los ídolos, dejó su cultura, dejó sus ideas por seguir al Dios verdadero. Esteban no se aferró a su vida terrenal, porque lo mucho que nos gusta la vida terrenal. Y la vida en Dios, si usted pone su vida terrenal y la vida en Dios, ¿cuál pesaría más delante del Señor? ¿A qué le estamos prestando más importancia a nuestro diario vivir? ¿En base a qué giran mis decisiones? ¿En base a qué giran mis acciones? ¿A la vida en Dios o a la vida terrenal? Esteban lo perdió todo terrenalmente porque murió como un mártir por la verdad. Lo dejó todo por Jesucristo. Los discípulos, hombres que tenían su vocación, tenían una vida en la pesca. Una vez fueron llamados por el Señor les dijo, ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Aunque se lo dijo a Pedro, Pedro representaba a los discípulos. Ustedes van a ser ahora pescadores de hombres. Lo dejaron todo por Jesucristo. ¿Y tú o usted lo ha dejado todo por Jesucristo? Esa es una pregunta que yo tengo que responder. ¿Yo lo he dejado todo por Jesucristo? Y cuando digo todo, amada iglesia, me refiero a todo lo que cargaba ese viejo hombre, o todo lo que representaba ese viejo hombre. Aunque yo sé que el proceso de transformación es un proceso gradual, lo importante aquí es que estemos convencidos que ese viejo hombre debe de morir cada día, para que entonces la vida de Cristo se comience a reflejar, comience a resplandecer en cada uno de nosotros, y ahí es donde vamos a ver el alma transformada, el mejor mensaje del evangelio. Todos sabemos por la palabra de Dios que a causa del pecado el hombre se corrompió. Me gustaría que buscaran en su Biblia Eclesiastés verso 29. Y dice el texto, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y observemos entonces lo que dice Tito capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos necios en otro tiempo, rebeldes
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Así que el apóstol Pablo en su carta pastoral a Tito le está haciendo énfasis a lo que por la gracia de Dios ellos habían alcanzado en Jesucristo. Pero también está describiendo qué tipo de vida estaban viviendo ellos en el mundo, porque él le dice, porque nosotros, o sea, tú y yo, también éramos necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia y aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Tú y yo éramos eso, pero ahora por la gracia de Dios podemos decir que éramos eso. ¿Usted sabe cómo usted puede evidenciar un alma transformada? Cuando usted se encuentra con un rebelde y usted lo ama y no lo critica ni lo juzga, porque usted también fue así. Cuando usted se encuentra con una persona perdida en sus delitos y pecados y usted tampoco la critica por estar perdida en el mundo o por estar viviendo la vida que vive, porque usted también fue así. Sino que usted entonces puede con compasión, porque sabe el dolor que esa persona está viviendo, llamarla. ¿Sabes qué? Yo puedo compartir contigo un mensaje si tú me lo permites. Y ahí usted puede, en amor, edificar esa vida que no sabe dónde está ni a dónde va. Por eso podemos decir que está perdido. Porque si usted sabe dónde está, usted sabe hacia dónde va. Pero si no sabe dónde está, no tiene sentido de dirección. Así es el hombre sin Dios, no sabe ni a dónde está ni a dónde va. Pero usted sabe el camino que conduce a la vida eterna y es Jesucristo. Compártalo. Así que si nos encontramos con personas esclavas en su concupiscencia, tampoco los criticamos, porque nosotros estuvimos ahí. Cuando nos encontramos personas que viven en deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndolos los unos a los otros, podemos entenderlo. Podemos ministrarle la palabra del Señor. Podemos interceder por ellos para que la misma gracia y misericordia que nos alcanzó a nosotros, también los alcance a ellos, también pueda transformarlos a ellos. Ese es el testimonio de un alma transformada. Hermano, la vida cristiana no se puede vivir en privado. En la intimidad de mi hogar o en la intimidad de la congregación, pero cuando salgo afuera nadie sabe que yo soy cristiano. Eso es una vergüenza, hermano, porque Él hizo pública su redención por cada uno de nosotros. Yo no puedo pretender vivir una vida cristiana en privado. Cristo vivió su vida cristiana públicamente, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, orientando a la gente perdida, orando por los que estaban atribulados por diversas causas. Cristo nos escondió para vivir el evangelio. ¿Por qué usted o yo lo tenemos que hacer? El apóstol Pablo está testificando de un alma transformada por el evangelio. Por eso es que él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me puedo avergonzar del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y él testificaba de esa salvación. Usted sabe que, amada iglesia, hay personas que hoy en día predican el evangelio, pastorean congregaciones, que el mundo no le dio ni una mínima posibilidad de cambio. Pero hoy están
dando por gracia lo que por gracia recibieron. Hoy están predicando el evangelio al perdido. Hoy están apasionados por ese Jesucristo que los salvó y los transformó. El mundo no le daba opciones, pero conocieron al Dios de lo imposible. Al Dios que sí ve posibilidades. Nosotros, amada iglesia, no. Y no se sienta mal por la verdad. Nosotros no tenemos poder, a menos que no nos sea conferido por la palabra. Nosotros no somos nada. Pero Él, pero el Dios Todopoderoso es capaz de salvar la vida de cualquier hombre, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios Todopoderoso que puede transformar la vida del hombre, de cualquier hombre. Según los textos citados, amada iglesia, el llamado a la iglesia es a ser transformada. A ser transformada de manera que podemos decir como Pablo, nosotros éramos rebeldes, éramos esclavos de nuestras concupiscencias, éramos maliciosos, envidiosos, éramos. Veamos lo que dice el libro de Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué nos dice la palabra? Que renunciemos, que nos despojemos de toda impiedad, de todo deseo mundano. Vivamos entonces en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso número 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí es donde tiene que estar el enfoque de cada uno de nosotros, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero créame, hermano, que si no estamos conscientes de que este mundo tiene la capacidad de influenciarnos a tal manera que olvidemos que Cristo viene por su iglesia. Y si olvidamos que Cristo viene por su iglesia, entonces, ¿cuál va a ser el enfoque de nuestra vida cristiana? Vamos a perder todo tipo de límites como cristianos y nos vamos a atrever a hacer cosas que Dios nos ha y no nos ha dado permiso para hacerlas. Nosotros tenemos que seguir el texto, aprovechando el tiempo, compartiendo el evangelio, sin olvidarnos de lo que Dios nos dice que guardemos. Hay un trabajo que realizar, amados hermanos, y es renunciar a la impiedad o al pecado y a los deseos mundanos, de manera que vivamos con justo juicio. Él dice, esperando la manifestación, que vivamos, en este siglo sobria y justa y piadosamente. Cuando usted vive con sobriedad, es que estamos viviendo con justo juicio. Sus decisiones, sus acciones están basadas en un justo juicio. Lo mismo que Jesús dijo, y mi juicio es justo porque no hago mi voluntad, sino la del Padre. Eso es vivir sobriamente. Porque nosotros sin ese juicio justo no somos sobrios. Añadimos, nos extendemos, sobrepasamos límites. Y a veces llamamos a eso curiosidad. Hay un trabajo que como iglesia tenemos que realizar.
Y es renunciar a la impiedad y al pecado, a los deseos mundanos, de manera que vivamos con justos juicios en la verdad de Dios y en la obediencia a su palabra. Si usted como cristiano quiere madurar, hay una forma de hacerlo, y es obedeciendo lo que Dios dice. La raíz de la inmadurez es la desobediencia a la palabra. Compruébelo. Usted fue hijo, pero también es padre. Un hijo obediente es un hijo que adquiere madurez. Es un hijo que desarrolla madurez. Porque la experiencia al sometimiento a lo que le dicen lo ayuda a aprender, lo ayuda a desarrollar habilidades, lo ayuda entonces a saber cuándo no y cuándo sí puede hacer ciertas cosas porque está obedeciendo y ese proceso le está dando esa madurez. Pero un hijo que se niega a hacer la voluntad del Padre es un hijo que no aprende, no madura, no crece. Así que si usted quiere madurar en el Señor, obedezca la palabra. Pero la palabra de Dios no está entre nosotros y con nosotros para solamente informarnos. Hay cientos de estudios bíblicos, cientos de talleres bíblicos, cientos y miles y millones de predicaciones de la palabra del Señor. La iglesia alrededor del mundo está informada. Pero ese no es el énfasis principal. Pero muchas veces nos conformamos con la información de lo que está escrito en la palabra. Pero la información no transforma. La información no cambia. La información lo que da es un conocimiento. La información lo que te da es un conocimiento de lo que está escrito. ¿Cuándo somos transformados por completo? Cuando aplicamos lo que conocemos de la palabra de Dios. Y que su aplicación sea su estilo de vida. No quisiera expresarlo de esa manera, pero la verdad no debe ser algo que añadimos a nuestra vida. No. La verdad tiene que ser nuestra manera de vivir. Porque, ¿qué usted le va a añadir a la verdad? Si eso es perfecto, ahí no hay errores. Lo que está definido, ni usted ni yo lo podemos redefinir, es imposible. Así que, si yo estoy añadiéndole a mi vida la verdad, estoy cometiendo un grave error. Yo tengo que hacer de mi vida vivir por la verdad de Dios. Ese tiene que ser mi estilo de vida. No añadirle a mi vida algo. O añadirle a mi vida un texto bíblico o varios textos bíblicos. Estos me ayudan, estos me traen cierta dirección. No. Mi vida tiene que estar conformada por completa por la verdad. Yo no puedo entonces utilizar ningún concepto, ningún texto bíblico para añadirlo. Porque ¿quién es el que está errado? La Biblia no tiene ningún error, es infalible. No hay ningún error en las Escrituras. Usted sabe que hay personas que han tratado de debatir la Biblia y han terminado convirtiéndose. Personas que con su ignorancia han dicho, yo le voy a buscar un error a la palabra. Y en medio del estudio, en medio de la capacitación, Dios ha abierto su entendimiento por misericordia y se han dado cuenta que aquí está la verdad absoluta. Que no puede errar y han terminado rendidos al Señor. Así que, ¿quién es el que está errado? Que lo quiera aceptar, ¿verdad? Porque yo
sé que estoy errado en muchas cosas y lo acepto. Por lo tanto, yo soy el que necesito la verdad de Dios para que esa verdad me transforme y corrija en mi vida aquellas áreas que están mal y por consiguiente pueda ser transformados. Por lo tanto, es la verdad la que puede corregir nuestras acciones y transformar nuestra vida por completo. Esto es lo que le está diciendo Pablo en Tito 3:3 a Tito cuando le escribe la carta pastoral. No éramos así, rebeldes, maliciosos, envidiosos, esclavos de nuestra concupiscencia, pero la verdad que Dios nos reveló, nos corrigió y por consiguiente nos transformó en nuevas criaturas. Ve, yo era así, Pablo está diciendo. Yo estaba errado. Yo estaba perdido. Pensaba de una cosa, pero la palabra me corrigió. Y Pablo no lo dice, pero yo entiendo que él se dejó corregir por la verdad. Y alcanzó entonces una vida transformada por esa verdad. ¿Lo entienden, hermano? Yo soy el que estoy errado, por lo tanto yo no necesito añadirle a mi vida la palabra porque yo estoy errado. Yo se supone que haga de la palabra mi estilo de vida para que me corrija, porque en ella no hay ningún error. Y es en lo que el apóstol Pablo hace énfasis por medio del Espíritu Santo. Cuando dice en Tito capítulo 3, verso 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Que aquí no hay error, que ella es fiel y verdadera. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Como dije, amada iglesia, y con mucho respeto, hay mucho pueblo de Dios informado de lo que Dios dice. ¿Y sabe qué? Yo he hablado con personas que me he dado cuenta que tienen mucho conocimiento escritural. Te citan el texto ahí al dedillo y varios textos. Así que pueden ser teólogos, pueden enseñar Biblia, pero no lo aplican. Lo que saben no lo aplican, por consiguiente no lo saben. Porque ¿cómo yo voy a saber lo que es perdonar si no he perdonado a nadie? Es imposible que yo sepa la revelación del perdón si yo no he perdonado a nadie. Pues no sé lo que es perdonar, no he tenido esa experiencia. No puedo hablar de ella. Alma, Pastor Pedro, ¿qué es el perdón? Denos una explicación de eso. Hermano, yo no he perdonado a nadie. Ah, pues usted no sabe lo que es el perdón. Pues seguro que no lo sé. Si no lo he aplicado, no lo sé, no lo puedo enseñar. Lo tengo en la mente, lo he estudiado, lo he leído, pero no lo he aplicado, por consiguiente no lo sé. Pero mucha gente así logra justificar su posición como cristiano por la información que tienen de la palabra. Con lo muy informados que están, pero ¿de qué vale saber que Dios te manda a despojarte de ese viejo hombre que está viciado? Porque eso lo dice la palabra. Que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado. Pero ese viejo hombre sigue controlando nuestras acciones, se sigue manifestando, debido a que continúa la vieja criatura interponiéndose en la formación de la nueva vida en Cristo Jesús. Así que, ¿de qué vale saber que has sido llamado a compartir el evangelio, pero somos cristianos bancos? No le hablamos el evangelio al perdido. ¿De qué nos sirve la información si no la practicamos? He visto hermanos que aún luchan con características del viejo hombre.
están luchando con esas características. Y a veces el enemigo nos engaña, porque nos lleva a pensar, mientras lo esté manejando, mientras esté manejando el pecado, está bien, porque lo están manejando. Ah, sí. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que aborrezcamos el mal, o sea que lo odiamos. Y suena fuerte esa palabra, porque si usted le dice a alguien, tú odias, no, cacho, yo no puedo odiar a nadie. La Biblia dice que amemos al hermano. Es una palabra muy fuerte para mí. Sí, pero es que no te está diciendo al hermano, es al pecado. Porque todos los que estamos aquí, en excepción de los más jóvenes, sabemos cuánto hemos sufrido por el pecado. Cada uno de los que estamos aquí, ya sea que nos haya tocado vivirlo, que nos haya afectado a nosotros, el pecado, sabemos cuánto destruye el pecado, cuánto desorganiza el pecado, cuánta maldad trae el pecado. Y a ese tú vas a ser amable con el pecado, tú vas a simpatizar con el pecado. No, Dios te dice aborrece el pecado. Y esa es la posición que tenemos que asumir, no manejarlo. No es aborrecerlo, ir en contra de él. Hay hermanos que todavía están luchando con su temperamento, con su orgullo, con su terquedad, con sus viejas costumbres de su vida pasada. Y no es que le esté recortando el pasado a nadie aquí. Lo que sí le puedo estar recordando es lo que Dios dice que tenemos que hacer con nuestro pasado. Es lo que Dios dice que tenemos que hacer con nuestra vieja, pasada manera de vivir, para que entonces seamos transformados cada día a semejanza de Cristo. Pero el simple hecho, amados hermanos, de que un alma transformada es el mejor mensaje del Evangelio de Jesucristo, es lo que nos debe nosotros motivar a buscar esa transformación cada día. No conformarnos con la información que tenemos. Eso no va a ser nada significativo en nuestras vidas. No se conforme con lo que usted sabe de Dios. Lleve eso a la práctica para que usted vea el impacto que va a tener en el mundo que lo rodea a usted. Ve cuando usted entonces empieza a escuchar gente decir, oye, dime a la iglesia donde tú vas, porque yo tengo una gran necesidad de ese Dios que tú me has modelado. Dime dónde es. Oye, yo necesito un consejo porque yo quiero que tú me enseñes a manejar cómo tú manejas tus problemas. Oye, dime cómo yo puedo tener el matrimonio que tú tienes en tu casa. Porque estás modelando el evangelio, hermano. Lo único que es perfecto. Nosotros somos seres imperfectos, pero dirigidos por un Dios perfecto. Y todo lo que hacemos tomará un giro extraordinario. Póngase en pie, iglesia. Esperamos seguir con este mensaje el próximo jueves. Señor y Padre Celestial, oramos delante de ti. Arrepentido Dios, que muchas veces nos hemos conformado con la información que tú nos has dado. Pero bien claro, Santiago, dirigido por tu Espíritu Santo, nos hace la salvedad que no seamos oidores olvidadizos. De que no seamos, Señor amado, aquellos que solamente oyen la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de ella. Perdónanos, Dios. Porque solamente tú conoces el corazón de tu iglesia, de tus redimidos.
de aquellos por los cuales Jesucristo murió en la cruz. Y cuando tú hablas, Señor, nuestro deber es atender, escuchar con diligencia para poder aplicar compasión. Permite que ese sea el mensaje que tus hijos nos llevemos de esta casa, que apliquemos lo que tú nos has enseñado. Para la gloria, con el único motivo, Dios, de que tu gloria sea exaltada entre los hombres. No que seamos entonces nosotros que procuremos vernos bien. No. Que el único motivo sea nuestros corazones. Exaltar al Dios que nos salvó. Al Dios que tuvo la gracia y la misericordia de extender su mano y rescatarnos del hoyo tan profundo donde nos encontrábamos, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amada iglesia.